Muy buenos días, estamos en tu emisora Uniminuto en el programa Psicología a tu alcance. Hoy con el tema y la teoría de Rogers, uno de los humanistas más importantes en esta corriente. Tenemos unos invitados muy especiales, todos ellos psicólogos, que nos van a plantear su punto de vista acerca de este tema. Estamos, por ejemplo, con Rodolfo, que nos va a contar también un poco acerca de esta teoría. Bueno, para empezar hablando sobre el pensamiento de Carl Rogers, hay que hacer mención de que su pensamiento conceptual surgió, al igual que el de otros autores como Sigmund Freud y otros, de su trabajo con pacientes, con un marcado, en el caso de Carl Rogers, tono existencialista sobre la autorrealización. En su teoría de la personalidad tiene una perspectiva fenomenológica. ¿Qué quiere decir la fenomenología? Y es en cómo la gente percibe e interpreta sus experiencias de vida. En segundo punto, también hay una tendencia hacia la autorrealización, de acuerdo con Carl Rogers, que sería cuando el sentido de vida de sí mismo estima e integridad es congruente con la experiencia de vida de la persona. Entonces, cuando hay una congruencia entre la experiencia de vida del sujeto o de la persona y su estructura de base de sí mismo, la tendencia a la autorrealización prospera. De lo contrario, de acuerdo con Rogers, cuando la experiencia de vida de la persona es incongruente con la estructura de base de sí mismo, puede desencadenar una defensa o una ansiedad o lo que se conoce como una psicopatología. Muy bien, muchas gracias Rodolfo por tu aporte. Sigamos entonces con Sonia, que por acá también nos va a compartir un poco acerca de este tema tan interesante. Bueno, basado en la tendencia humanista que el señor Carl Rogers tenía, expresamos la idea principal de él, que era que para tener una buena vida, lo primordial, era la libertad del ser. Cada persona es libre de en decidir, en tener actitudes, en tener metas, valorando de la forma positiva con que quiera lograr estas proyecciones. Teniendo en cuenta que su niñez fue muy influenciada por los padres, que eran excesivamente, la madre religiosa y el padre muy laborioso, solamente y escasamente le quedaba para vivir en su mundo, en el estudio, y no tuvo participación en el ámbito, en el campo de la sociedad. Entonces, debido a esto, él saca cuatro principios, que es la tendencia a lo individual, hacia el crecimiento y la adaptación. El elemento emocional relevante, que es la interactualidad. Permite la situación de la realización y también la realización terapéutica como experiencia de crecimiento personal en el ser humano. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Sonia por tu aporte. Entonces continúa Lady, por favor, también contándonos un poquito de esto. Roger habló también de las terapias, la terapia de la experiencia. Esta se refiere a la mutua expresión de sentimientos del cliente y el terapeuta, es decir, describir los procesos emocionales internos que se tratan pues de poner en palabras. Entonces, según Roger, los sentimientos son el centro del desajuste psicológico. Entonces la idea de esta terapia sería pues aprender a experimentar esas emociones distorsionadas y aprender a comunicarlas. Para esto Roger propone 6 condiciones que son pues para el crecimiento de la personalidad, y esto se alcanza si se cumplen
si se cumplen las 6 cosas que él propuso. La primera que propuso se refiere a que hay un contacto entre dos personas, es decir, que esa presencia de la otra hace la diferencia. La segunda sería que el cliente, hay una incongruencia del cliente, y la tercera, a la congruencia que sí hay de parte del terapeuta. La cuarta sería que esa consideración positiva que el terapeuta siente hacia el paciente. La quinta sería que el terapeuta trata de ver el mundo como lo ve el paciente. Y la sexta sería pues como lograr la comunicación y esa comprensión o empatía que existe entre los dos. Muy bien, muchas gracias, Lady. Karina también nos va a continuar con este tema. Sí, claro que sí. Ya como segunda instancia de la terapia que acabamos de tener, se tiene la terapia centrada en el cliente. Esta terapia busca que el terapeuta tenga sensibilidad y precisión en un proceso empático que es en la comprensión del mundo del cliente, que no sea solo como la reflexión de los sentimientos, sino que se le pueda transmitir al paciente que tiene una comprensión y percepción del mundo que el cliente le está expresando. Muy bien, muchas gracias, Paula. Entonces, tú también cuéntanos el aporte sobre este tema tan interesante. Sí, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Desde la psicoterapia de Rogers formuló un concepto de persona ideal, libre, se acepta a sí misma. Propuso 3 características primarias. La persona es más abierta a la experiencia, atiende a las demandas de su cuerpo libremente, sin ansiedad. Experimenta la vida de una forma existencial, vive la vida más espontáneamente y goza. Tiene una mayor confianza en su organismo y se siente libre de hacer lo que siente. También habla de 3 características secundarias. Cree en sus propios sentimientos, sus emociones son importantes. No está controlado por influencias externas. Siente mayor confianza en sí mismo y en los demás. También les va a compartir un poquito de su modelo de desarrollo. La tendencia más básica del ser humano es la realización de su organismo, una necesidad de mantener y mejorar su propia vida. De la manera como el infante se desarrolla biológicamente, va adquiriendo la conciencia de sí mismo. Ok, Paula, muchas gracias. Jennifer, adelante, por favor. Hola, buenos días. Yo les quiero compartir un poco sobre la importancia de la aprobación que Roger nos hablaba. Nos decía que el infante desarrolla su imagen a través de sus interacciones con otras personas que sean significativas para él, tanto los padres como las personas cercanas que tiene. Por lo cual, Roger indica la importancia de que los adultos lo elogien o lo castiguen. El niño empieza a experimentar las palabras y acciones de sus padres. Esto le genera al niño una estructura naciente de sí mismo. Esta estructura se convierte en una configuración organizada de percepción de uno mismo. Cuando se desarrolla esta estructura de uno mismo, crece una intensidad de necesidad de aprobación, a lo que Roger denomina autoconsideración. Ok, muchísimas gracias, Jennifer. Ya para ir concluyendo, mis queridos oyentes, sigue Efren por acá también. Sí, muy bien. Entonces, Roger también pudo descubrir que en terapia, cuando se le permitía a sus pacientes que hablaran libremente sobre el sí mismo, estos expresaban frases como siento que no soy yo mismo o nunca he tenido la oportunidad de ser yo mismo. Sin embargo, Rogers, en sus esfuerzos por aplicar terapias diferentes, entonces también pudo aplicar una técnica que se llamaba, la denominaban técnica de clasificación Q, que consistía en ofrecerle 100 afirmaciones al paciente y se le pedía que las ordenara en 9 grupos, que iban desde lo que más le interesaba de sí mismo hasta lo menos parecido de sí. Al finalizar la terapia, se podía observar que los pacientes ya estaban más establecidos en su sí mismo y expresaban frases como me siento emocionalmente maduro, soy seguro de mí mismo o me siento competente. Muy bien, muchas gracias, Efren. Bueno, mis queridos oyentes, espero que haya sido de gran agrado este tema para ustedes y nos veremos en el próximo programa.